¿Somos religiosos o cristianos? El relato bíblico que vamos a considerar es conocido como la parábola del buen samaritano y lo podés leer en el Evangelio de Lucas. Jesús estaba hablando con un legalista, intérprete de la ley, quien le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Ya que éste conocía la ley. ¿Y cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le relata una historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En ese momento aparecen en escena tres personas. El primero, un religioso, que se desempeñaba como sacerdote. Los sacerdotes estaban al frente de la congregación. Luego un levita israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo. Y por último, un hombre común, el samaritano, que era despreciado en esa época tanto por sacerdotes como levitas. Estos tres transeúntes que pasaban por aquel lugar caracterizan a tres tipos de personas que ante este cuadro se comportan de manera diferente, y en una de estas tres actitudes estamos caracterizados cada uno de nosotros. El relato continúa diciendo y describiendo a cada uno de ellos. El primero lo encontramos en el verso 31, y se aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. La primera caracterización que podríamos denominar es el que mira a la distancia. Es cuando vemos a alguien necesitado y solo miramos. Luego aparece el segundo, dice el verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y esta sería la segunda característica, el que mira, se acerca, pero no se involucra, o sea, no hace nada. Es cuando vemos a alguien que está sufriendo, nos acercamos, pero nada más que eso. Y por último, aparece en escena el tercer hombre, dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En este tercer tipo de personas, que podríamos decir que es el que se pone en lugar del necesitado y trata de ayudarlo, en resumen, los tres pasaron por el mismo camino y vieron lo mismo, un hombre necesitado. El primero vio y pasó, conocía la Escritura, pero el segundo mandamiento lo dejó de lado, no le importó el prójimo. ¿Y qué dice la Biblia? Que si no amamos al prójimo a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? El segundo se acercó y siguió de largo. Quien era muy religioso en el templo seguramente, era levita, se dedicaba a eso. Pero en la calle, en el camino, era otra persona. Piensa en él, en sus planes, y no en el otro que está necesitando. Y el tercero se puso en lugar del otro y trató de ayudarlo. Para eso gastó lo que hay que gastar, tiempo y dinero. 2 cosas que sabía que no recuperaría. Pero que más que un gasto, la palabra de Dios dice que es una inversión que nos llevará a la vida eterna, haciendo tesoros en el cielo donde nada lo corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, preguntemos cada uno, ¿quién de estos tres somos nosotros?
los que vemos y pasamos, los que vemos nos acercamos, pero luego no nos comprometemos, o somos del tercer grupo, que cuando vemos la necesidad de alguien hacemos lo que hay que hacer, tenemos empatía, nos ponemos en lugar del otro y desde allí tratamos de ayudarlo. Sabemos que no hace falta programar tanto, se nos presentan solo estas oportunidades. Como está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que estas tres situaciones se nos presentan solas. Estas situaciones se presentan solas, sin que las busquemos, porque Dios mismo las puso en nuestro camino y de acuerdo a cómo reaccionamos ante el que necesita nos comportamos como una de estas tres personas. La tarea es simple: ver, escuchar y hacer. Ver es necesario. Tenemos que aprender a observar, pero solo con ver no alcanza. Escuchar. Muchas veces llevar la carga de otro es solamente escuchar. Escuchar a una persona, debemos aprender a escuchar. Mucha gente necesita ser escuchada. Nosotros mismos, ¿cuántas veces necesitamos ser escuchados? Muchas veces cuando alguien está pasando mal, como en el caso de Job, aparecen los amigos, dice que estuvieron 7 días callados, sin hablar. Y según el relato, cuando leemos el libro de Job, es lo mejor que hicieron, porque cuando hablaron y buscaban explicaciones, si lo que le estaba pasando a Job era consecuencia de algún pecado, cuál era la causa de lo que estaba produciendo este sufrimiento. Sin embargo, cuando el último de ellos habla, porque hablaron los tres, Dios mismo dice que ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y el final de la historia lo conocemos, que Job termina orando por ellos, por los amigos, para que sean restaurados. Muchas veces el otro solo necesita ser escuchado nada más, ser acompañado nada más, sobre todo en un mundo con tanto individualismo como el que estamos viviendo. Todos hablamos mucho, pero no hay quien escuche. Alguien escribió en un momento de angustia por haber perdido un familiar, escribió su experiencia y quisiera leer este texto que dice así: estaba yo sentado en la sala velatoria y vino uno y me explicó y me habló cómo Dios trata con nosotros y por qué pasó lo que pasó, y me dijo de la esperanza que hay más allá de la muerte y me habló constantemente, habló sin parar, dijo cosas que yo sabía que eran verdad. Pero lo único que provocó en mí fue un gran deseo de que se fuera. Y cuando finalmente lo hizo, vino otro. Este se sentó a mi lado y prácticamente no habló. No me preguntó nada. Se sentó más de 1 hora y no me dijo nada. Me escuchó cuando dije algo y me contestó brevemente. Eso me hizo sentir conmovido, fui consolado y deseé que se quedara más tiempo cuando se fue. Y como dice este relato, cuántas veces en estas situaciones nosotros hicimos lo mismo, creemos que consolar es hablar, dar consejos, incluso esa frase hecha que decimos te acompaña el sentimiento cuando sabemos que esto es imposible. Nadie puede sentir lo del otro. Eso es algo íntimo, es algo personal que ni siquiera se puede explicar. Y por último, hacer. El samaritano vio, escuchó e hizo lo que había que hacer. Y tuvo su costo, invirtió tiempo y dinero, lo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos cómo estamos, cuál es nuestra actitud frente a la necesidad del prójimo. Y es el deseo que Dios nos siga preparando en este camino, porque obedeciendo su palabra tenemos la respuesta a la pregunta inicial: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Si bien la salvación no es por obra, es por gracia, es por fe, pero la fe sin obras es muerta. Quiero finalizar leyendo en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 14 al 17, dice: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por eso, ante tanta necesidad, no pasemos de largo. Dios nos bendiga y nos guíe siempre. Amén.